Hola, hola. Entonces acabamos de terminar, ¿cierto? La primera parte que consiste en conocer los componentes esenciales de la física de Unity. Es interesante ahora que sepan lo siguiente, que en este caso estamos usando el componente Polygon Collider 2D o los colliders 2D, ¿verdad? Que existen en varias variedades. También existen versiones de Collider que no son 2D, sino que son 3D. Y los mismos principios que estamos usando ahora para simular la física en dos dimensiones se usan también para la física en tres dimensiones. Entonces todo lo que aprendan acá es fácil trasladarlo al juego en tres dimensiones si es que se interesan en eso en el futuro. Ahora, incluso el Sprite Renderer es uno de varios tipos de renderer. El sprite renderer se usa para dibujar imágenes en dos dimensiones, pero también existe, por ejemplo, el mesh renderer, que se encarga de dibujar en lugar de un sprite o imagen, se encarga de dibujar modelos en 3D en nuestro mundo. Entonces todo este tipo todos estos componentes sirven para las dos cosas, sirven, o sea, existen versiones en 3D también de estos componentes. Bueno, vamos a la segunda parte entonces. Asegúrense de guardar la escena apretando comando S en Mac y en Windows control S. Y vamos a cerrar la parte 01 y vamos a ir a la carpeta acá abajo llamada parte 02. Nos vamos a escenas y hacemos doble clic en la escena. Y como se fijan, todo está relativamente igual que como lo dejamos en la primera parte. Esto es así para el resto de las partes del proyecto también, por lo tanto no se preocupen de hacer todo tan detalladamente. Por ejemplo, el collider del cañón no era necesario, le había dicho, dejarlo perfecto, porque lo importante es entender los conceptos bien en cada parte, y en la siguiente parte va a estar todo hecho como debería estar. Entonces, no se preocupen por dejar las cosas perfectas, sino que preocúpense por entender cómo funcionan las herramientas. Bien, le había comentado cómo funcionaban más o menos los componentes de un Game Object. Em, Estos componentes, como les había contado, conversan entre ellos, interactúan entre ellos y cada uno le da una característica diferente a nuestro GameObject. Lo que vamos a hacer en esta parte es crear nuestro propio componente. Un componente que va a permitir rotar nuestro cañón al apretar las flechas hacia arriba y hacia abajo. Ese es el objetivo de esta segunda parte. Entonces los componentes que nosotros creamos se añaden aquí a la lista de componentes de un GameObject, al igual que cualquiera de estos componentes prehechos por Unity. Y los componentes creados por nosotros se llaman scripts. Así que vamos a asegurarnos de ir a la carpeta parte 02, a la carpeta scripts dentro de esa parte 02, y vamos a apretar clic secundario. Y vamos a poner create C# script acá arriba. Y eso nos va a crear un nuevo componente propio, también llamado script. Le vamos a llamar canon parte 02. Normalmente, si este fuera un juego que ustedes estuvieran haciendo, seguramente le llamarían simplemente canon, pero le ponemos parte 02 para diferenciarlo de las versiones de este script que tenemos en las otras partes del proyecto. Le ponemos canon parte 02, y es importante que no usen ni ñ ni tilde, y ponen enter. Y luego hacen doble clic sobre este script recién creado. Ahora, antes de hacer eso, arrastren este script hacia el GameObject canon en nuestra jerarquía. Eso va a añadir este componente junto con todos los demás que están ya en el objeto. Ahora sí hacemos doble clic sobre el script de canon parte 02. Y se les va a abrir un programa anexo a Unity, que es algún tipo de editor de código. Es posible que ustedes tengan linkeado con Unity Visual Studio, o es posible que tengan MonoDevelop, pero cualquiera debería servirles. Una vez que se le abre el script, les debería aparecer algo como esto. Ahora, ¿qué es lo que está pasando acá? Hay un montón de jeroglíficos raros para todos los que no han visto código antes. Esto puede ser un poco intimidante incluso, pero es bastante lo básico de acá es lo siguiente. Acá está el nombre de nuestro componente que estamos creando, ¿verdad? Canon parte 02. Y estas dos cosas que aparecen acá, start y update,
son las instrucciones que se le pueden dar a nuestro componente. Unity, en diferentes momentos, durante la ejecución de nuestro juego, va a decirle a nuestro canón parte02 que haga start. Y cuando diga eso, todo lo que está entre la llave de arriba y la llave de abajo va a ejecutarse. Todas las instrucciones que nosotros pongamos acá. También, en algún momento, durante la ejecución del juego, se le va a dar a canón parte02 la instrucción de que haga update. Y todo lo que esté entre esta llave de acá y la llave de abajo se va a ejecutar. Ahora, el engine de Unity llama start cuando el objeto es creado. Es decir, en términos prácticos, cuando comienza el juego ocurre start. Y ocurre una sola vez. Luego update, Unity lo llama una vez por cada frame del juego. Es decir, por cada vez que se redibuja la pantalla y se ponen las nuevas posiciones de los objetos. Se dibuja digamos, el cuadro siguiente, si esto fuera una película y está dividido en varios cuadros, cada uno es una imagen estática y van pasando rápidamente. Cada uno, eso es muy similar a lo que ocurre con los frames del juego. Cada vez que cambia el cuadro y las cosas se redibujen en la pantalla, va a llamarse update. Entonces, si nosotros queremos cambiar algo en el tiempo, por ejemplo, ir cambiando la rotación lentamente, tenemos que poner esa lógica en update. Y cada vez que se hace update tenemos que cambiar la rotación un poquito, acá entre esta llave y esta llave. Start sirve para inicializar las cosas, pero en el caso del cañón no estamos usando nada que tenga que ocurrir solamente al principio. Por lo tanto vamos a ignorar esta primera parte por ahora. Entonces, en update. Le había comentado que los componentes conversaban entre ellos. Por ejemplo, el rigid body conversaba con el collider y le preguntaba si estaba colisionando con, por ejemplo, un piso. Y en caso de que estuviera colisionando, no cambiaba la posición del transform, etc. Estos componentes conversan. Nuestro canón parte02 también va a conversar con los otros componentes. Por ejemplo, desde nuestro canón parte02 podemos darle instrucciones a nuestro transform para que se desplace o rote. Lo que vamos a hacer al principio es desplazar el transform, solamente para hacer una demostración de cómo hacer conversar estos componentes entre ellos. Entonces vamos a canón parte02 nuevamente. Primero, para darle una instrucción a algo, tenemos que escribir el nombre de la cosa a la que queremos darle la instrucción. Luego un punto y luego la instrucción. Entonces, queremos darle una instrucción al transform que está dentro de nuestro mismo GameObject, ¿verdad? Nosotros podemos referirnos a ese transform escribiendo la palabra transform. Y se fijan, una vez que ya escribí tra, me da una serie de opciones de cosas relacionadas, de posibles cosas a las que le puedo dar instrucciones, diferentes cosas. Nosotros apretamos el que dice transform y asegúrense de que sea con T minúscula y no con T mayúscula. La diferencia se les explicaré más tarde. Apretamos transform, que se refiere al componente transform que está dentro del mismo objeto al cual pertenece canón parte02. Luego ponemos un punto y nos da todas las instrucciones y la información a la que podemos acceder de ese transform. La instrucción que queremos darle para comenzar esta parte 2 es translate. Y asegúrense de que esté escrita con T mayúscula. La capitalización de las palabras es súper importante a la hora de programar. De hecho, nada puede ser escrito, si se escribe con una letra distinta, con una capitalización diferente, posiblemente les dé un error o signifique algo diferente para el computador. Ponemos translate. ¿Qué estamos diciéndole acá? Cada vez que se llame update, es decir, cada frame del juego, vamos a tomar el transform y le vamos a decir que se traslade. ¿De acuerdo? Pero tenemos que decirle hacia dónde y cuánto queremos que se traslade. Los detalles acerca de las instrucciones que nosotros le damos a las cosas se escriben entre paréntesis. Entonces acá entre paréntesis vamos a escribirle cuánto queremos que se traslade en cada uno de los ejes de coordenadas cartesianos. Es decir, cuánto queremos que se traslade hacia la derecha, cuánto hacia arriba y cuánto hacia el fondo, en 3 dimensiones. Pero en este caso que no queremos que se traslade nada hacia el fondo porque no estamos trabajando en 3D, estamos trabajando en 2 dimensiones. Entonces, primero escribimos cuánto queremos que se traslade hacia la derecha. En este caso, para empezar a escribir algo, vamos a poner 1. ¿Qué quiere decir 1? 1 se refiere a una unidad de Unity. Se fijan que en la parte de escena acá está cuadriculado. Cada uno de estos cuadros es una unidad cuadrada de Unity. Si nosotros le decimos que se traslade 1 y el objeto parte aquí,
después de que se ejecute la instrucción, el objeto va a estar aquí. ¿Se entiende? Una unidad hacia la derecha. Entonces le decimos, le traslada una unidad hacia la derecha. Luego ponemos una coma y escribimos cuánto queremos que se traslade hacia arriba. En este caso, 0. ¿Y cuánto hacia el fondo? En el eje Z, 0 también, porque estamos trabajando en dos dimensiones. Luego cerramos el paréntesis y le ponemos un punto y coma. Todas las instrucciones que nosotros escribimos se terminan en un punto y coma. Bien, entonces, ¿qué va a ocurrir ahora? Asegúrense de guardar el script, así como guardan cualquier archivo en cualquier programa, comando S o control S. Y analicemos qué va a ocurrir acá. Esto se va a llamar una vez por cada frame del juego. Cada frame del juego, este objeto se va a trasladar una unidad hacia la derecha. Pero ¿cuántos frames ocurren por segundo? Unos 60, quizás 30. Entonces esto se va a trasladar por lo bajo 30 unidades por segundo. Es decir, que en un segundo esto va a desaparecer de la pantalla de lo rápido que estamos desplazándose hacia la derecha. Apretemos play y comprobemos eso. Ocurre un poquito de lag al principio, pero va rápidamente a perderse hacia la derecha. Algo raro está pasando aquí. También está afectado por su rigid body que hace que caiga hacia abajo. En fin, eso no es lo que queremos. Queremos que se mueva un poquito más lento. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Lo primero que se nos podría ocurrir hacer es, en lugar de ponerle 1 acá, ponerle un número más bajo. Por ejemplo, si asumimos que nuestro programa está corriendo a 60 frames por segundo, tendríamos que ponerle un sesentavo de unidad que se traslade cada frame. Podríamos escribir un número más bajito acá. Podríamos poner 0.016, creo que es más o menos un sesentavo. Entonces escribimos eso y debería ahora moverse más lento. Pero cuando escribimos nosotros un número decimal, y asegúrense no poner una coma acá, sino que un punto. Cuando escribimos un número decimal, en la mayoría de los casos tenemos que poner una F al final. ¿De acuerdo? Eso quiere decir, le indica al computador que se trata de un número con un punto flotante entre medio. No todos los lenguajes de programación requieren este tipo de nomenclatura, pero en el caso de C#, que es lo que estamos usando, sí. Entonces guardan su script, vamos a Unity nuevamente y ponemos play. Ahora el cañón, como pueden ver, se está desplazando lentamente hacia la derecha, posiblemente aproximadamente a una unidad de Unity por segundo. Ahora, hay un ligero problema que quizás resulte invisible al principio. Pero ¿qué pasa? La cantidad de frames que pasan por segundo varía dependiendo del computador en el que estamos corriendo nuestro juego. Por ejemplo, en un computador lento van a ocurrir menos frames por segundo porque tiene menor capacidad de procesamiento. En un computador muy rápido, esto podría ascender quizás, por decir un número, a 120 frames por segundo. Eso significa que esta instrucción se va a ejecutar más o menos veces por segundo y nuestro cañón va a terminar trasladándose más o menos rápido dependiendo del computador en el que estamos corriendo nuestro juego. Para evitar eso, sería bueno que este número cambiara dinámicamente, dependiendo del cuánto tiempo haya pasado en este frame. Si el frame pasa, si son menos frames por segundo, entonces va a haber pasado más tiempo entre cada frame y este número debería ser más grande. En el caso contrario, este número debería ser más pequeño. La cantidad que tenemos que desplazarnos, si queremos movernos a una unidad por segundo, va a depender entonces del tiempo que haya ocurrido cada frame. Y esa información la podemos obtener de la siguiente clase o paquete de información. El tiempo que ha pasado cada frame lo obtenemos del paquete de información time, ponemos un punto y escribimos delta time. Asegúrense de que la capitalización de las letras sea la correcta. Delta time es la fracción de segundo que ha ocurrido durante este frame. Si nosotros multiplicamos nuestra velocidad, que en este caso es una unidad por segundo que queremos movernos, la multiplicamos escribiendo asterisco por el tiempo que ha pasado ese frame, nos vamos a mover finalmente a una unidad por segundo. Por ejemplo, si que ocurrieran 2 frames por segundo en un computador extremadamente lento, cada uno de esos frames, si son 2 por segundo, tiene que haber pasado un tiempo en ese frame de 0,5 segundos, ¿verdad? Entonces estamos multiplicando 1 por 0,5 en cada uno de esos frames.
Entonces nos estamos moviendo. En medio segundo, si nosotros partiéramos aquí, en medio segundo esto se desplazaría media unidad. Y luego el siguiente medio segundo se desplazaría 1, para un total de 1 unidad por segundo, que es la velocidad que queremos alcanzar. Esto variaría dependiendo de la velocidad del computador y finalmente nos va a dar un resultado correcto en todas las máquinas distintas en que nosotros estemos probando nuestro juego. Bien, pero ¿cuál es nuestro objetivo en esta parte? Hacer que el cañón rote, ¿verdad? Entonces no necesitamos trasladarlo, necesitamos rotarlo. Lo que vamos a hacer acá es ir al principio de esta línea de código que escribimos recién y poner 2 slash, de esta manera. Eso va a decirle al computador que esto se trata de un comentario, al igual que está este comentario acá, que sirve para hacerle nota a la persona que esté revisando el código en lenguaje humano, ¿verdad? Pero estas partes no van a ser traducidas como instrucciones por parte del computador. Entonces, si comentamos una línea de código, deja de existir esa línea de código para el computador, pero podemos seguir revisándola para usarla de referencia en el futuro. Entonces vamos a comentarla y luego vamos a apretar a crear otra línea. ¿Y qué vamos a escribir acá? Queremos decirle a nuestro transform que no se traslade, sino que rote. Entonces escribimos transform.rotate. Y tenemos que decirle también cuánto queremos que rote y en qué dirección. Entonces, nuevamente tenemos que darle 3 parámetros que cada uno representa una rotación alrededor de cada uno de los ejes de coordenadas cartesianos. Entonces, si nosotros tenemos este cañón acá y nosotros rotáramos a través del eje, alrededor del eje X, que es el que apunta el rojo de acá, ¿qué ocurriría? El cañón rotaría de esta manera. ¿De acuerdo? Si nosotros viéramos eso como se ve en el juego, vemos que el cañón se va aplanando. Eso es lo que ocurre debido a que se trata de un juego en 2 dimensiones. No queremos que rote en el eje X. Queremos que rote alrededor del eje Z, que es el que apunta hacia el fondo. Si se fijan, si rotamos alrededor de este eje, el cañón se mueve como nosotros queremos que se mueva. Entonces tenemos que aplicar 0 rotación en X, 0 en Y, y una cierta rotación en Z, según lo que nosotros queramos. Entonces, nos vamos de nuevo a nuestro script y escribimos cuánto queremos que rote alrededor del eje X, 0. Del eje Y, 0. Y del eje Z, pongámosle 40 por ahora. Cerramos el paréntesis y un punto y coma. Ahora, si quisiéramos que rote 40 grados por segundo y no 40 grados por frame, que puede resultar en velocidades de rotación variables, tenemos que multiplicar este 40 por time.deltaTime, igual que en el translate. Y veamos qué ocurre. Recuerden guardar el script. El cañón rota como nosotros queremos que rote, ¿verdad? Fíjese que rota en sentido antihorario. Bien, pero nosotros lo que queremos no es que rote automáticamente, sino que rote solamente si yo estoy apretando hacia arriba o hacia abajo en el teclado. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Sería ideal si nosotros pudiéramos multiplicar esto por -1 en caso de que estemos apretando hacia abajo, para que se mueva en sentido horario, por 1 en caso de que estemos apretando hacia arriba, y por 0 en caso de que no estemos apretando nada. ¿De acuerdo? Lo que vamos a hacer antes de esta instrucción, es decir, la línea de arriba. ¿Por qué la línea de arriba? Porque esto queremos que se ejecute antes que esto, y el computador siempre va a leer las instrucciones que nosotros escribamos de arriba hacia abajo. Vamos a crear un número, y le vamos a dar un nombre a nuestro número. Ese número se va a llamar input vertical y va a variar entre 0, -1 y 1 dependiendo de si estamos apretando hacia arriba y hacia abajo. Para crear un número y asignarle un valor, se hace de la siguiente manera. Primero escribimos el tipo de número que queremos declarar. En realidad, no necesariamente tiene que ser un número, puede ser cualquier tipo de variable. Ya vamos a explicar un poco mejor eso, pero si queremos escribir un número que tenga decimal, primero escribimos el tipo, entonces ponemos float, ¿de acuerdo? Un número con punto flotante o número decimal. Luego escribimos el nombre que le vamos a dar a esa variable. En este caso se va a llamar input vertical, ¿de acuerdo? Ahí declaramos que existe un número o una cajita de información
que va a guardar adentro cualquier tipo de número decimal y que podemos referirnos a ella como input vertical. Ponemos un punto y coma. Ahora lo que vamos a hacer es multiplicar esto que tenemos abajo por ese input vertical. Que recuerden, vamos a hacer que valga 1 menos 1 o 0 dependiendo del caso, según lo que estamos apretando en el teclado. Pero este input vertical no vale nada. Actualmente, de hecho, vale 0. Si no le decimos cuánto queremos que valga, va a valer por defecto 0. Queremos que sea menos 1 para empezar. ¿De acuerdo? Solamente para poder probar que esto esté funcionando. Entonces, si nos vamos de nuevo a Unity, recuerden que antes rotaba en sentido antihorario. Ahora debería rotar como si estuviéramos apretando la tecla hacia abajo. ¿Ven? En el otro sentido. En este momento podrían guardar la escena. Comando S. Ahora, nosotros queremos que este número varíe. ¿Qué pasaría si fuera 0? Guarden el script siempre antes de probarlo, si no Unity no les va a leer los cambios. Si valiera 0, significa que no estamos apretando nada en el teclado y por lo tanto no rota nada, ¿verdad? Perfecto, entonces para obtener un valor que dependa de si estamos apretando arriba o hacia abajo, vamos a sacar esa información de un paquete de información que se llama input. Si nosotros ponemos input con I mayúscula y ponemos un punto, podemos obtener todo tipo de información acerca de qué estamos apretando nosotros en el teclado, o en el joystick, o si estamos tocando la pantalla en un teléfono, etc. Entonces lo que vamos a hacer es escribir input.getAxisRow, ¿de acuerdo? Esta es una función, al igual que rotate es una función, también llamada, yo le llamo instrucción para que tenga más sentido, para que le haga un poco más de sentido común. Pero, a diferencia de rotate, esta función una vez llamada se va a transformar en un número. En este caso, 0, 1 o menos 1. Es decir, toda esta instrucción de acá va a traducirse en un 0, o traducirse en un 1, o en un menos 1, dependiendo del caso. Pero, ¿cómo sabe esta instrucción que se trata de si estamos apretando hacia arriba y hacia abajo y no hacia la derecha y a la izquierda? Tenemos que darle un parámetro o más información adicional entre paréntesis, ¿de acuerdo? Al igual que lo hacíamos con rotate. Recuerden poner un punto y coma al final. Esta información que tenemos que darle a esta función se escribe entre comillas, porque se trata de un texto. Y vamos a escribir esto respetando la mayúscula al principio, V, corta mayúscula, vertical, el resto en minúscula. Y toda esta instrucción de acá se va a transformar en el número que nosotros deseamos. En un 0 en caso de que no estemos apretando nada en el eje vertical de input, es decir, hacia arriba y hacia abajo. 1 si estamos apretando hacia arriba, menos 1 si estamos apretando hacia abajo. Entonces, este número va a ir cambiando. Y según lo que estemos apretando, este número va a cambiar. Y vamos a multiplicar la rotación por ese número. El resultado de todas estas operaciones es, si aprieto play, y aprieto hacia arriba, rota hacia arriba, aprieto hacia abajo y rota hacia abajo. Quitamos el play, guardamos nuestra escena, y eso concluye la parte 2 de nuestro taller.